Estamos estudiando estos domingos el primer libro de Samuel y vamos a buscar el capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2. El primer libro de Samuel, el capítulo 2. Y les voy a pedir que me sigan con su vista en su Biblia, los versos del 11 al 17. Primero de Samuel, capítulo 2, versos del 11 al 17. Dice así la escritura: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oramos. Padre, en esta tarde te damos gracias porque podemos como familia exaltar tu nombre, enfocarnos en ti, Señor, poner nuestras vidas en tus manos, renovar nuestra razón de ser, que eres tú, darte la gloria en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, porque perdona nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, por tu bondad que día a día nos manifiestas. Eres bueno, eres paciente, eres clemente y misericordioso en gran manera, Señor. Estamos aquí para también rogar, Señor, que tu palabra, al ser expuesta, sea tu Espíritu Santo quien ilumine el entendimiento de todos los aquí presentes, para que podamos ser edificados, purificados y equipados, Señor, con tu palabra. Bendícenos, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje es a manera de pregunta y dice así: ¿cómo sé si soy un buen padre? ¿Cómo sé si soy un buen padre? Bueno, yo creo que esta es una pregunta. Obviamente los varones, los que somos casados y tenemos hijos, pues va en primer lugar para nosotros. Pero también vamos a ver algunos principios que atañen no solamente al varón, sino a la mujer. Y para los jóvenes solteros que un día piensan casarse, pues también va para ustedes este mensaje. Porque si Dios te permite algún día ser papá, pues de una vez vete preparando, ¿verdad? Para que sepas a lo que le tiras. Entonces puedas tener un punto de referencia. Y si nos preguntan, a ver, a los que somos casados, ¿cómo sé si soy un buen padre? ¿Qué diría usted? ¿Y cuál es nuestro parámetro para calificarnos o para calificar a alguien? ¿Eres un buen padre o no eres un buen padre? Bueno, mis hermanos, no importa los años que tengamos siendo papás, siempre habrá algo que mejorar. ¿Está de acuerdo o no? ¿O ya usted llegó a la perfección paternal? No, ¿verdad? Bueno, entonces debemos de cultivar una paternidad madura en Cristo y reconocer que hay que hacer ajustes, sí, ¿verdad? Por muy maduros que estemos aún en el Señor, tenemos que, mis hermanos, seguir creciendo, seguir avanzando y seguir haciendo ajustes con la ayuda de Dios para ser un buen padre según la Biblia, según el criterio de la Escritura.
porque si usted le pregunta al vecino de enfrente o a su compañero de trabajo si es un buen padre, quizás se le va a decir que sí, pero usted sabe que no es cierto, ¿verdad? Porque tienen referentes muy distorsionados, muy disfuncionales de lo que es ser un buen padre. Y mientras no cambiemos ese patrón y esos referentes disfuncionales, seguiremos actuando de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir al patrón bíblico, ¿verdad? Porque el patrón bíblico nos dice, así debe ser un buen padre, punto. Entonces, cuando entendemos con claridad cómo ser un buen padre, mis hermanos, pues ya, entonces hacia allá vamos, ese es el rumbo y con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es que comenzamos hablando de este sacerdote llamado Elí, ¿verdad? Elí era un sacerdote israelita, estamos en la época de los jueces todavía, y este sacerdote Elí, a través de su vida vamos a ver precisamente cómo no ser como Elí, ¿verdad? Porque vamos a ver si Elí fue un buen padre o no fue un buen padre. Bueno, era sacerdote, ya era una persona anciana, él murió a los 98 años de edad y ministró como sacerdote de Jehová 40 años. Entonces él comenzó el ministerio a los 58 años como sacerdote. Él tuvo varios hijos, se mencionan por lo menos 2 jóvenes hijos que también eran sacerdotes. Él era el sumo sacerdote o el gran sacerdote y sus hijos lo estaban apoyando como sacerdotes en el tabernáculo del Señor. Así es que, ¿qué puntos a favor tenía Elí? Porque no todo era malo. Bueno, número 1, pues era una persona ya madura, estable. Ya después de cierta edad esperamos por lo menos cierta experiencia y estabilidad. Había durado 40 años, entonces no cualquiera, así es que nos da algunos puntos positivos en cuanto a Elí. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo Ana platicó con Elí y después de que Elí le dijo, pues a lo mejor está medio ebria porque mueve los labios aunque no habla nada, pero ya Ana le aclaró, estoy orando en silencio porque mucha es mi amargura. Entonces ya Elí corrigió y le dijo, bueno, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Y que tengas el hijo que le estás pidiendo a Dios. Entonces Elí bendijo a Ana y efectivamente Ana tuvo un hijo. Entonces es un punto a favor de Elí. Y también que Ana, cuando tuvo a su hijo, a quien llamó Samuel, después se lo encargó a Elí para que Elí lo preparara como sacerdote. Y lo hizo efectivamente Elí. Entonces esos son los puntos a favor de este sacerdote Elí. Sin embargo, vamos a ver, mis hermanos, algunos errores que descalificaron a Elí como un buen padre. Ahora, lo interesante aquí de esto es que él era sacerdote, ministraba a Dios, pero sus hijos eran un desastre. ¿Común? Sí, hermanos, se da con más frecuencia de lo que esperamos en las iglesias, en el ministerio y en la vida de muchos líderes cristianos. En lo que acabamos de leer, vemos que los 2 jóvenes hijos de Elí eran sacerdotes, pero simple y sencillamente estaban haciendo las cosas mal y estaban desagradando a Dios. Llegaba la gente con sus animales para sacrificarlos, ¿verdad? Y lo que hacían estos sacerdotes era, dame la mejor parte para mí, ¿verdad? Y es más, aún ni lo ofrecían en sacrificio cuando ya estaban diciendo, este va a ser para mí, y estaban abusando. Ese es el problema. Estaban abusando del pueblo, ¿verdad? Quedándose con lo mejor de los sacrificios o de las ofrendas de los animales, y no estaban adorando a Dios como debía de ser. Además, estos sacerdotes, según vemos en otro pasaje, se estaban acostando con las mujeres a un lado ahí del tabernáculo, estaban teniendo relaciones sexuales con mujeres. Así es que eran unos perversos de primera categoría. El primer error de Elí, uno se pregunta, ¿cómo Elí, siendo un sacerdote, puso a sus hijos como sacerdotes para ministrar? El primer error, Elí dio por sentado que sus hijos eran creyentes. Error. Dio por sentado que ellos eran creyentes. Pero cuando leemos en 1 de Samuel capítulo 2, en el verso 12, dice aquí, los hijos de Elí eran ¿qué? Hombres impíos. ¿Sabe usted en el original hebreo la frase que dice aquí? Diría así, los hijos de Elí eran hijos de Belial, o sea, del diablo. Es una traducción más fuerte. Aquí en nuestra traducción Reina Valera dice, eran hombres impíos, ¿verdad?
O sea que no tenían temor de Dios, pero en el original hebreo dice, eran hijos del diablo. ¡Ey! ¿Cómo es esto que un sacerdote ponga en lo más sagrado, ¿verdad?, que era el ofrecer los sacrificios y las ofrendas a Jehová, ponga a un par de perversos? Bueno, primer error. Elí dio por sentado que sus hijos eran creyentes, pero eran corruptos y blasfemos. Verso 13 dice que era, bueno, eso ya lo leímos. Vamos al versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos dos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, el hecho de que estos jóvenes no adoraran a Dios, no le dieran el lugar que correspondía a Dios, ellos se estaban convirtiendo en una piedra de tropiezo para el resto del pueblo, porque el resto del pueblo decía, pues si ellos que son sacerdotes vean cómo tratan las cosas de Dios, pues ¿qué se espera de nosotros? Entonces estaban menospreciando la adoración y la ofrenda y los sacrificios a Jehová, y ellos estaban haciendo que el nombre del Señor fuera blasfemado. Verso 22, pero Elí era muy viejo, o sea, el papá de ellos, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces llegó el comentario a oídos de Elí. Ahora nos dice aquí que Elí ya era una persona muy anciana, muy viejo. Es un punto interesante que vamos a ver más adelante. Y en el capítulo 3 de 1 Samuel 3:13, gracias, dice aquí que está hablando el Señor a través de Samuel a Elí, y le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces Dios después tiene que usar al mismo Samuel para darle esta noticia. ¿Sabes qué, Elí? Va a caer un juicio en tu casa. Tus hijos están haciendo las cosas de tal manera que mi nombre es blasfemado. Tú no has hecho nada, no se los estorbaste. Decimos aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, primer error, mis hermanos, igual con nuestros hijos puede ser que damos por sentado que nuestros hijos son creyentes. ¿De veras? Yo le animo para que usted, y no una especie de juicio, no, sino una especie de evaluación delante del Señor. Padre Santo, mis hijos, mis hijas son hijos tuyos, son creyentes de veras, y por favor no se equivoque, pero es que mi hijo es de cuna cristiana, siempre ha sido cristiano. No, momentito, nadie nace siendo cristiano, nadie. Esa persona que nació, que tuvo la bendición de nacer en un hogar cristiano, cuando llegue a cierta edad, debe de tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y de venir a Cristo para recibirle como Señor y Salvador, y que Dios cambie su corazón y le dé la salvación y el perdón para que entonces tenga el nuevo nacimiento. Nadie es cristiano desde criatura, no se equivoque, eso lo enseña la Biblia. Entonces Elí cometió ese error. Por eso, mis hermanos, tenemos nosotros que verificar, ¿de veras mis hijos se han convertido a Cristo? ¿Sí? Entonces, aquí vamos con un segundo punto. Elí no verificó, no comprobó que sus hijos fueran realmente temerosos de Dios. Y a veces uno piensa, ay, mi hijo es una criatura, o mi hijita es especial, y afuera en el mundo andan haciendo cosas que uno dice, bueno, si me enterara, ¿qué está pasando? Entonces, mis hermanos, tenemos que verificar que nuestros hijos en verdad sean creyentes. Déjenme decir algo, no los podemos obligar a que sean salvos, no, pero sí nuestro deber es orar por su salvación y platicar con ellos y guiarlos a Cristo Jesús. Dios es quien da la salvación, no usted ni yo, es Dios. Pero sí tenemos que verificar, mis hermanos, ¿mis hijos son convertidos o no? Ok, número 3, el tercer error de Elí es que él fue muy pasivo y muy débil a la hora de corregir a sus hijos. Él se enteró de todas las cosas que estaban haciendo sus perversos hijos, y lo único que dice Elí, ¿verdad? Estamos ahí en el capítulo 2, que cuando él se entera, él simplemente les dice, hijos, pues esto no está bien, ¿verdad? Verso 23, 1 Samuel 2:23.
Y él les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vaya, llega un punto, mis hermanos, en donde cuando la gente ya rebasa cierta línea, Dios dice: hasta aquí se te acabó tu oportunidad. Ahora, ¿quién o cuándo conoce esa línea? Solamente Dios. Llega un momento en donde la gente puede ser tan perversa y tan blasfema contra Dios, que Dios dice: ya no tienes remedio y hasta aquí se acabó tu oportunidad. Eso fue lo que le pasó a los fariseos en la época de Jesús, en Mateo capítulo 12, cuando ellos veían los milagros de Jesús, y ellos dicen: no, tú haces milagros en el nombre de Satanás. Ese fue el punto de quiebre, el punto de inflexión para los fariseos, de tal manera que Jesús les dijo: hasta aquí ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo y no les va a ser perdonado, punto. O sea, hay un momento, hermanos, en donde se rebasa esa línea y Dios dice: ya no hay remedio para ti. Agoté toda mi paciencia, te llamé de tal y de tal manera, usé a tal persona para que te hablara, para que te llamara la atención, estuvieron orando por ti, pero tú ya llegaste al punto de no retorno. No es culpa de Dios, es la dureza de su corazón. Entonces, por eso aquí nos dice que cuando Elí pues les llamó la atención, pues ellos no escucharon la voz de su padre. Entonces, mis hermanos, el tercer error de Elí es que él fue muy pasivo y muy débil a la hora de corregir. Entonces pregunta: ¿qué les debió de haber dicho? ¿O qué debió de haber hecho Elí? Bueno, aquí está en 1 Samuel 3:13, dice el Señor: te mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que Elí sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí está. ¿Qué debió de haber hecho Elí con sus hijos perversos? Estorbarlos. Ahora, ¿qué significa estorbarlos? Disciplinarlos. En otras palabras, dejan de ministrar, vámonos. Pero yo creo que a Elí le ganó el amor paternal humano, pero le falló el amor celestial, el amor divino, sobre cómo tratar las cosas. Entonces, ¿qué debió de haber hecho Elí? Dejan de ministrar. Es muy grave lo que están haciendo, hasta aquí llegó. Punto. Una disciplina. Hermanos, y una pregunta: ¿cómo es usted a la hora de corregir cuando haya que corregir? Porque está bien, no se trata de que todo el tiempo le estemos condenando a los hijos y siempre estemos haciendo ver sus puntos malos y negativos. No se trata de eso, pero se trata de que uno debe de aprender a disciplinar, a criar, como dice Pablo: criad a vuestros hijos en la disciplina, en la amonestación y en la disciplina del Señor. O sea, sí tiene que haber una disciplina, pero a veces nosotros como papás somos muy pasivos y nos hacemos de la vista gorda y no hablamos y no tratamos el asunto y no confrontamos con sabiduría. Decimos: aquí no pasa nada, para la próxima. Y se va acumulando la rebeldía de los hijos. Entonces Proverbios nos dice: tienes que corregir a tu hijo desde que es pequeño. Ahora, sábelo corregir, no lo destruyas. La autoridad que Dios nos ha dado, como dice Pablo, no es para destrucción ni para opresión de la gente ni de la iglesia. La autoridad que Dios nos da como padres es para guiar, para corregir, para prevenir, ¿verdad? Porque la disciplina es correctiva, pero es preventiva también. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser más preventivos, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar con amor y con sabiduría y con firmeza cuando alguno de los hijos por ahí se está descarrilando y no debe de ser, ¿verdad? O sea, hay formas, pero al fin de cuentas hay que aplicar una medida de disciplina. Bueno, el cuarto error que cometió Elí nos dice aquí en el verso 30, ¿verdad? Al final, 1 Samuel 2:30: nunca tal haga, dice, porque yo honraré, dice Dios, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bueno, el cuarto error de Elí fue que él menospreció la santidad de Dios. Él menospreció la reverencia y la adoración que Dios merecía. Y ese es un problema muy común, mis hermanos, cuando nosotros no estamos honrando a Dios.
O muchos papás, pues que sí, yo sí creo en Dios, pero no honran a Dios. Su fe es solamente intelectual, pero con su corazón no le están dando a Dios el lugar de la santidad que Él merece, ¿verdad? Ya el pecado llega a ser como algo habitual, pues no hay problema, pues al fin que Dios me perdona, al fin que no pierdo la salvación. Y hermanos, a veces no estamos honrando a Dios con esa limpieza y esa santidad que Él merece. Estamos despreciando la reverencia y la adoración que nuestro Dios es digno de recibir. Así es que a Elí se le hizo poco, pues, es cosa de jóvenes. Si es cosa de jóvenes deshonrar a Dios, no, hermanos. Tenemos que volver a retomar esa visión de la santidad, de la grandeza y de la pureza y del temor que Dios merece. Sí, Dios es amor y Dios es un Dios de gracia, claro que sí, pero también Dios es santo y Él no tiene nada que ver con el pecado. Entonces tenemos que tomar, hermanos, con seriedad la fe que tenemos en el Señor, ¿verdad? Y no pues diluirla y ya hay más o menos. Así es que este asunto, verso 29, dice aquí: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? O sea, ¿por qué has pisoteado mi adoración? Le dice el Señor, y mis ofrendas. O sea, ¿por qué menosprecias todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la iglesia, con sus mandamientos? Dice que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Se da cuenta? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hermanos, el Señor lo confronta y le dice: a ver, Elí, honraste a tus hijos, los preferiste a ellos antes que a mí. Por eso Jesús dice que tenemos que amarlo a Él y aborrecer a nuestros familiares. Y eso obviamente se entiende en el mejor sentido. Pero muchas veces le damos el lugar más, el primer lugar a la familia que a Dios. No puede ser eso. No debe ser eso. Decimos: Dios, tú mereces lo primero y lo mejor, pero pues aquí ahorita déjame hacer un chancecito, ¿verdad? Y aquí le doy lugar a la familia. No, hermanos, es primero Dios. Cuando usted honra a Dios, Dios le honrará a usted. Y usted verá entonces la bendición en su familia, pero no es al revés. Nunca desplace a Dios del primer lugar. Hónrelo a Él primero, y entonces Dios se encargará de honrarle a usted y de honrar y bendecir a su familia. Amén. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Ahora el juicio de Dios era, le dijo a Elí: Elí, va a llegar un momento en donde tus 2 hijos van a morir en un solo día. Ese fue el juicio. Elí pudo haberse evitado esa consecuencia si él hubiera disciplinado bíblicamente a sus hijos. Pero Elí honró a sus hijos y cosechó las consecuencias. Entonces, hay un error cuando a veces nos dicen: oye, pues corrige a tu hijo, a tu hija, aquí y allá, y nos molestamos, nos enojamos. No, mi hijo, mi hija son perfectos, ellos son incapaces ¿de qué? Nos ciega el amor de papá y de mamá. Entonces, cuando inclusive alguien nos dice: hermano, fíjese que me enteré en Facebook de sus hijos, su hija está publicando tal y cual cosa, y dice: eso es imposible, ¿cómo cree? Escuche, Dios mandó a un varón de Dios. Dice aquí la escritura que Él mandó a un varón de Dios y primeramente le advirtió a Elí: tus hijos están así asado, y velos en Facebook. Ándale, Elí, chécalos, ve todo lo que están publicando ahí. Hermanos, tenemos que ser lo suficientemente honestos como para decir: sí, mis hijos son pecadores, sí, se equivocan, son sus errores, soy su papá y soy su mamá, y mientras estén en esta casa tengo que enfrentar las consecuencias. Así es, ¿verdad? Pero más vale, hermanos, entonces honrar a Dios y decirles a los hijos, hablar con ellos: ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, hija? Mira, hay esto y esto y esto, me enteré de esto y de esto otro, o yo me percaté de esto, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a arreglar aquí las cosas, ¿verdad? O sea, no puedes seguir así, si no, tú te estás buscando un daño. Y ya ve, como luego los jóvenes no miden consecuencias, pues alguien tiene que ayudarles a medir, mis hermanos, las consecuencias. Así es que el quinto error de Elí
fue que él participó en pecados ajenos de sus hijos. Observe lo que dice ahí en el verso 29, a la mitad: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que los hijos se quedaban con lo mejor, se lo llevaban y le convidaban a Elí. ¿Ya se dio cuenta del asunto? Pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Entonces Elí se hizo de la vista gorda y Dios le dijo, a propósito, para él nos dice la escritura que, ¿sabe cómo murió Elí? 1 Samuel 4:18. Cuando estaban peleando los filisteos contra los israelitas capturan el arca del pacto, y eso temía Elí, que el arca del pacto fuera quebrantado, y su corazón se comenzó a acelerar cuando llegaron las noticias: Elí, perdimos la batalla. ¿Y qué crees? Los filisteos capturaron el arca del pacto. Cuando Elí escucha que lo más sagrado del tabernáculo, que era el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, los filisteos se la habían robado, su corazón se aceleró. Y entonces nos dice ahí que aconteció que cuando él hizo mención, o sea, el que le dio la noticia, hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Cómo murió? Viejo y gordo, obeso, pesado. Un hombre de 98 años, ya no veía, ya era anciano y también con exceso de kilos. Y se fue para atrás y se desnucó. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué engordó Elí? Pues por todas las ofrendas que le estaban trayendo los animales para la ofrenda. Entonces ahí estaba, ¿verdad? Así es que Elí participó en pecados ajenos. No lo debió de haber hecho. 1 Timoteo 5:22, aquí tenemos una advertencia del apóstol Pablo, que le dice a su discípulo, o a su hijo espiritual, ¿verdad?, a Timoteo. 1 Timoteo 5:22 le dice aquí: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes, ¿qué? Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces a veces nos dice alguien: mira, ven, aquí te tengo un business, una tranza, ¿verdad?, muy discreta, tú ganas tanto, yo gano tanto, y ¿qué pasa? Estamos participando en pecados ajenos. Y dice la escritura: no. ¿Estás viendo que algo está mal? Consérvate puro. No te mezcles, no te hagas de la vista gorda, no le entres aunque veas un beneficio económico. Dice Dios: no. No participes en pecados ajenos. Elí hizo caso omiso, ¿verdad? Y entonces finalmente Elí se fue deteriorando. Ese fue otro de sus errores, que se fue abandonando, se fue desgastando, no solamente en su salud física, sino en su salud espiritual, porque 3 características tenía Eliseo ya a esa edad. Ya no veía, o sea, le faltaba visión, la visión de la escritura. Ya era viejo, estaba cansado y además estaba obeso. Ahora, observe esto, hermanos, qué contraste con el Salmo 92. Salmo 92. Ahora, sí es cierto que, hermanos, pues tarde que temprano, si Dios no nos llama antes a su presencia, pues vamos a ser viejitos, ¿verdad? Así es parte de la vida, es parte de la vida. Pero el punto es, ¿cómo está usted llegando a la vejez? ¿Cómo está llegando? Ahora, si ya es una persona anciana, ¿cómo está viviendo su vejez, mis amados hermanos? Algunos hermanos ancianos dicen: ya estoy estorbando, ya me siento inútil. No, espérese tantito, ¿verdad? Vea lo que le dice la escritura, Salmo 92, versículo 12 en adelante, del 12 al 15 de la lectura. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. ¿Se da cuenta? Así es que aquellos que ya son o somos abuelitos, hermanos, se espera que el Señor en esta etapa sigamos siendo fructíferos, estemos vigorosos en el espíritu y en el alma,
estemos verdes en ese buen sentido de la palabra para anunciar al Señor. Anuncia a Dios a los nietos, anuncie a Dios a sus hijos, siga anunciando a Dios, nunca deje de anunciar. Mientras Dios le permita la respiración y hablar, siga anunciando de la fidelidad y del Evangelio de Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, entonces, esa es la mitad del sermón, espérenme tantito. Vamos ahora con los aspectos positivos. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Y voy a ser breve. Los rasgos de un buen padre. Ok, vamos a 1 Tesalonicenses 2. Y aquí Pablo destaca los aspectos positivos, que es lo que queremos ver, ¿verdad? Porque es como si vamos al doctor, pues el doctor nos da un diagnóstico, fíjese que tiene esto y esto y esto, y estos son sus achaques y estos son sus enfermedades. Ah, qué bueno doctor, mucho gusto, cuánto le debo, ahí nos vemos. Y ya eso es todo. No, esperamos que el doctor nos diga, a ver, este es su diagnóstico y aquí le voy a prescribir estos medicamentos. Vamos. Ok, eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ya vimos los errores, ahora vamos a ver, bueno, ¿qué debo de hacer a la luz de la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué rasgos debo de tener para ser un buen padre? Entonces, 1 Tesalonicenses 2, aquí Pablo nos dice en el los versos del 7 al 12, dice aquí, 1 Tesalonicenses 2, 7 en adelante. Antes, fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Bueno, brevemente, 5 rasgos de un buen padre. Ok, número 1, el primer rasgo de un buen padre es que ama a sus hijos, obvio, ¿verdad? Ama a sus hijos. Dice aquí en el versículo 8, tan grande es nuestro afecto, tan grande es nuestro amor. Y quizás esta pregunta pero voy a preguntarle, papá y mamá también, obviamente, ¿ama a sus hijos? Ama a sus hijos. Porque hay papás o mamás que están enojados con algunos de sus hijos. Yo no sé ahorita cómo es usted con todos sus hijos, cuántos tenga también, ¿verdad? Pero está enojado con algunos hijos, tiene algún resentimiento, algún rencor, porque usted dijo, es que no estudié la carrera que yo le dije. ¿Y qué? ¿Ya se enojó por eso? Es que no terminó sus estudios y ya se metió a trabajar y ya por eso vive con enojo permanente. No, hermanos. Tienen errores, o escogieron otra carrera, o lo que sea, siguen siendo nuestros hijos, amén. ¿Y qué tenemos que hacer por ellos? Amarlos, amarlos. El hijo y la hija deben de saber que a pesar de los pesares, usted los ama y que cuentan con usted. Ahora no estoy hablando del papá o la mamá, discúlpenme la expresión, alcahuetes. Estoy hablando del papá y de la mamá que los aman, ¿verdad? Y los aman tanto que cuando haya que corregirlos, pues los corrigen. Y cuando haya que apoyarlos, los apoyan. Pero el hijo y la hija se saben amados. ¿Saben sus hijos que usted los ama? Acéptelos. Son diferentes. Si usted dice, ay, es que este se parece al papá o a la mamá del yerno de la nuera, pues ni modo, tiene sangre usted también. Acéptelos, dele seguridad, dedíqueles tiempo. Y 2 cosas, los hijos necesitan reglas y relaciones. Cambia el orden. Los hijos necesitan relaciones y reglas. Si usted le da a los hijos solamente relaciones y no les da reglas, los va a hacer consentidos. Si usted les da solamente reglas sin relaciones, se van a hacer rebeldes. Entonces es la combinación. Dijo Juan que Cristo era lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tenemos que a la hora de educar a los hijos? Tener 100% gracia y 100% verdad. Amén. Bueno, entonces, número 1, un gran afecto. Número 2, usted y yo, si queremos ser buenos padres, tenemos que vivir una vida transparente.
transparente. Ok, dice en el verso 8 que hubiéramos querido entregar nuestra propia vida también por ustedes, ¿verdad? Y el verso 10, ustedes son testigos, o sea, ustedes han observado, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ok, segundo rasgo, mis hermanos, viva una vida transparente en casa, viva en santidad, viva en adoración de Dios. Sea un papá, sea una mamá coherentes, que tienen una sola vida, que su vida es la misma en casa, su vida es la misma aquí en el templo, su vida es la misma allá en la escuela o su vida es la misma allá en el trabajo. Pero a veces hay personas que tienen una vida en el trabajo, tienen otra vida aquí en la iglesia, tienen otra vida allá en la casa. No, eso es una desintegración, ¿verdad?, del carácter. Entonces, tenemos que ser de una sola pieza, mis hermanos, no ser hipócritas, ser coherentes, ser transparentes. Y ser transparentes significa que los hijos se van a dar cuenta que cometemos errores, ¿o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos, cuando uno como papá o mamá se equivoca? Pues reconózcalo, y si tiene que pedir disculpas, las pide. Pero nunca dé la apariencia de que usted es el papá perfecto, porque no lo es. Los hijos no son tontos. Los hijos, mire, nos conocen bien, pero el hecho de que usted reconozca, me equivoqué, inclusive pequé y fallé, sí, ¿verdad?, discúlpenme, eso, hermanos, no le resta autoridad. Al contrario, le da una mayor autoridad delante de los hijos, porque los hijos dicen, mi papá y mi mamá son sinceros, son honestos, se equivocaron, ¿verdad? No viven de apariencias. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser transparentes, una sola vida en todas partes, y que ellos vean que procuramos agradar a Dios. Otra pregunta, ¿le han visto sus hijos que lee la Biblia? En casa. En casa. Aquí, sí, pero en casa. Hay hijos que nunca han visto a sus papás que toman la Biblia. Los ven que ven la tele, y no estoy diciendo que esté mal ver la tele, pero lo ven usted leyendo el periódico, la revista, pero cuando lo ven que usted está ahí con la palabra de Dios. Ok, 3, dice en el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ok, 3, trabaje diligente y responsablemente, ¿verdad? Entonces, sea una persona trabajadora, sea una persona responsable, y sea como papá el proveedor de su familia. El primer responsable en casa de la provisión material es el papá. Eres el principal proveedor. Si posteriormente la mamá quiere apoyar económicamente, ok, de común acuerdo puede hacerlo, pero el primer responsable, el primer proveedor es el varón, y para ello pues solamente no hay sino trabajar. No sea usted un varón perezoso, no sea un varón negligente ni vago, ¿verdad?, sino sea una persona trabajadora, que sus hijos vean que usted es responsable, que usted cumple con sus compromisos. Y papás, si algunos se viven la vida pidiendo prestado para siempre terminar de pagar sus deudas, eso corríjalo, porque los hijos ven que usted se dedica a pedir prestado y pedir por acá, y desviste un santo para vestir otro santo se ha dicho, ¿verdad? Y siempre anda viviendo. No, eso no. Usted tiene que aprender a ser un buen mayordomo de Dios, tiene que aprenderlo. Y hay manera bíblica de aprender a ser un eficaz mayordomo de sus finanzas, de su economía. Eso se aprende y se cree y se aplica. Ok, número 4, el penúltimo rasgo es: ejerza su liderazgo espiritual. Ejerza su liderazgo espiritual. La cabeza en el hogar es el varón, no es la mujer, es el varón. Ahora, el problema con Elí es que él fue muy pasivo. Ya hay varones que, hablando espiritualmente, son muy pasivos. Nunca han hablado con sus hijos, no les han explicado el Evangelio. A ver, hermanos, una pregunta, porque hay hermanos que piensan, pues yo los llevo a la iglesia a mis hijos para que en la iglesia le hablen de la... Sí, hablamos la palabra de Dios, pero no es la responsabilidad principal de la iglesia. La responsabilidad principal de hablar a los hijos del Evangelio es de usted, papá, mamá. Ya se sentó usted con sus hijos a explicarles el Evangelio. Ahora, por favor, papás, cuando estén hablando del Evangelio, no los estén regañando.
porque menos los hijos van a aceptar la palabra. Siéntese con amor, platique con ellos y explíqueles qué es el Evangelio. Esa es responsabilidad de usted. Y ore por su salvación. Pero usted debe de tomar la iniciativa. Pero a veces los varones, hermanos, pensamos que lo espiritual, yo he escuchado a algunos varones que dicen, es que lo espiritual, esto es cuestión de las mamás. No, es cuestión de usted en primer lugar, obviamente también de la mamá, pero es el varón el primero que debe tomar esa iniciativa. No dé por sentado que sus hijos son salvos por haber nacido en un hogar cristiano. Explíqueles el Evangelio. Pablo dice aquí, predicamos el Evangelio. Hay que explicarles el Evangelio, hay que orar por la salvación de ellos, hay que cerciorarse de que son salvos, y si no lo son, pues siga orando. Ámelos, exhórtelos, pero procure que ellos vengan a Cristo. Usted, varón, es el líder espiritual en su casa. Usted es su primer pastor. Yo soy pastor aquí de la iglesia, sí, pero el primer pastor de su esposa es usted, varón. El primer pastor de sus hijos es usted, varón. Ya luego entro yo al quite, ¿verdad? Para apoyar como pastor y con mucho gusto. Pero ese es el asunto, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que dejar de ser pasivos y tomar la iniciativa. Ok, y por último, dice aquí en el versículo 11 y 12, estamos en Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, tres cosas: exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ok, tres cosas. Entonces, déjeme decirle el último punto, es discipúlelos usted. Ahora, ¿qué es esto de discipularlos? Déjeme explicarlo. El discipular a los hijos significa que usted debe de pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser la principal influencia positiva para mis hijos. Señor, ayúdame a ser la principal influencia positiva para mis hijos. Porque los hijos se guían por influencia, ¿lo sabe usted? Ok, tres cosas que hace un padre como discipulador. Okay. Número uno, dice aquí Pablo: ustedes saben de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos. Entonces, usted debe de exhortar a sus hijos. No está hablando aquí de regañar ni de gritar, mis hermanos, porque a veces tenemos esa mala costumbre de pensar que educar es gritar. No, exhortar es orientar, ayudar, hablarles con respeto. Esa es la exhortación. Los hijos necesitan ser orientados, ser guiados, ser respetados. Pregunta: ¿exhorta usted hacia sus hijos? Ok. Número dos, dice Pablo: y también cómo consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, el discipulado implica consolar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Animar y alentar. Animar y alentar. ¿Se había percatado usted que a veces uno de los errores como padres, ahorita lo comenté, es que siempre les estamos haciendo ver lo negativo a los hijos? Eres esto, eres de lo peor, nunca esto, nunca aquello, nunca allá. Y siempre los menospreciamos y hacemos toda la vida negativa. O sea, siempre resaltamos lo malo en ellos. Eso no es consolar. Consolar es, ya sé los puntos flacos de mi hijo o de mi hija, ¿verdad? A veces va a tener miedo, a veces va a tener temor, a veces no va a querer hacer esto, o a veces lo están molestando en la escuela, tiene temores de la vida. Bueno, ¿quién le va a dar palabras de ánimo? Ya pasó de la primaria, ahora va a la secundaria, y quizás ese muchachito tiene temor en la secundaria, no sé qué va a pasar ahí. Pues se acostumbró 6 años a un ambiente de primaria, y ahora va a entrar a un ambiente de secundaria, hay temores, hay cosas diferentes para él o para ella. ¿Quién los va a animar? En vez de que usted le diga: ay, eres un cobarde, qué bárbaro, yo a tu edad era Pancho Pantera. Pues no, ¿verdad? Cada hijo necesita o hija necesita maneras de animarle. No los regaño. A veces le pasa que está usted estudiando con los niños y no les entra cierta materia, y ¿qué hace usted? Se desespera y comienza a gritarles: pues menos va a entender. ¿Amén o no? ¿Testimonios? Entonces, hay que consolar, hay que animar, hay que afirmar, decirles: hijos, hija, eres una persona inteligente, qué bueno, te felicito. O sea, necesita ese reforzamiento, esa afirmación. Ok, y finalmente, dice aquí: y os encargábamos que anduvieseis como es digno
de Dios. O sea, enséñeles a obedecer, enséñeles a obedecer. Esto esperamos aquí en casa, estos son los horarios, ¿verdad? Estas son tus responsabilidades, esto es lo que dice Dios, lee tu palabra, vamos a orar, vamos al templo el domingo, está usted enseñándoles, sé honesto, pídele ayuda a Dios, te equivocaste, pídele perdón al Señor, pero usted les está enseñando la palabra de Dios, que anden como es digno del Señor. Amén. Oramos. Padre, en esta tarde bendecimos tu nombre. Señor, tenemos un gran reto a la hora de educar hijos, o inclusive, Señor, a veces nietos, cuando carecen pues de un papá o de una mamá, y de una u otra manera, Señor, pues nos corresponde también apoyar ahí. Señor, hemos aprendido tu palabra y queremos rogarte que tú nos ayudes, Señor. Por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, Señor, no podemos. Pero tú, como Padre perfecto que eres, y como tú que nos has dado ese ejemplo, Señor, tú nos animas a nosotros para seguir tu instrucción, para seguir tu modelo, para seguir tu palabra. Señor, ayúdanos, porque queremos ser un buen padre, una buena madre, de tal manera que nuestros hijos se hallen, Señor, respaldados y vean un ejemplo y se sientan amados y tengan la instrucción sabia de tu palabra a través de nosotros. Señor, oramos por los hijos, por las hijas, independientemente de la edad que ellos tengan, Señor, en esta etapa. Seguimos orando. Yo les animo a ustedes, si tienen hijos o nietos, oren ahorita por ellos, oren por ellos, pídale a Dios, Señor. Quizás algunos se han descarriado, Señor, tráelos a tu camino, que sean salvos verdaderamente. Quizás algunos de sus hijos están con algunas luchas personales en la escuela, tentaciones normales de los adolescentes o de los jóvenes. Ore por ellos, ore por ellos. Señor, fortalécelos, que tu Espíritu Santo les guíe, les dé sabiduría. Si tienen ya que escoger el novio o la novia, Señor, pues ábrele bien los ojos para que sepa qué persona es la que le corresponde en ese noviazgo. Si van a entrar a trabajar o están apenas terminando sus estudios, ore por ellos, Señor, ábreles puertas, Padre Santo, dales fortaleza, dales valor tuyo, que tu Espíritu Santo los guíe y los ayude en todo momento. Guárdalos de toda tentación, Señor, guárdalos, líbralos del maligno, y Señor, que ellos te amen a ti, te sirvan a ti, anden en tus caminos. Padre, los ponemos en tus manos a cada hijo, a cada pequeñito, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, y aún a los que ya son casados, Señor, los ponemos en tus manos, y a nosotros como adultos, Señor, danos por favor estos rasgos, estas características para poder guiar bien a los hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos con acciones de gracias. Amén, Padre.